Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. En una resolución, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral criticó el reglamento interno del Consejo Nacional Electoral de inscripción de candidaturas de manera presencial, que lo calificó como inaceptable e inaplicable. Uno de los trámites que causó polémica en el proceso previo a elecciones quedó en tela de duda. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, determinó que la aceptación personalísima de la postulación a una dignidad de elección popular ante los delegados del Consejo Nacional Electoral establecido en el Reglamento de Democracia Interna impone un gravamen innecesario, inaceptable e improcedente para el ejercicio de los derechos de participación de aquellos ciudadanos que se verían obligados a trasladarse y comparecer de manera personal y física. Además, considera que es una norma regresiva, discriminatoria y vulneradora de derechos, por lo que es inaplicable. Esto consta en una sentencia con fecha 30 de septiembre que corresponde a un recurso solicitado por el movimiento Sí Podemos de Manabí. La aceptación de las candidaturas de manera personal generó debate, sobre todo en el caso del expresidente Rafael Correa. La sentencia podrá ser apelada y pasará a conocerla el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Informó Priscila Cadena. Expertos en temas electorales analizan los posibles escenarios del binomio Unión por la Esperanza, que tiene un plazo para cumplir con el reemplazo de su postulante a vicepresidente, mientras que el candidato a la presidencia, Andrés Arauz, debe cumplir con la rectificación de su documento de identidad. El tiempo ha empezado a correr para la Alianza Electoral Unión por la Esperanza UNES. El movimiento deberá designar un reemplazo para la vicepresidencia. Se baraja el nombre de Carlos Rabascal. Además, el candidato a la presidencia, Andrés Arauz, tendrá que rectificar su número de cédula de identidad. Cumpliendo estos dos requisitos, podrían inscribir su candidatura. En el plazo de 48 horas. Sí existe el derecho de la organización política o del candidato de reemplazar el candidato cuando no supera los requisitos, una sola vez. Otro es el criterio de Medardo Oleas, experto en temas electorales. Critica la decisión del Consejo Nacional Electoral. Explica que el movimiento no cumplió con los requisitos previos en las primarias, por lo tanto dice abre la posibilidad para los otros partidos políticos que han sido cuestionados. En el Ecuador, bajo la tesis de que se debe promover la democracia y la participación, se puede violar la ley, se puede violar los reglamentos. Nunca he visto un proceso tan conflictivo como el actual. Pero ¿cuáles son los posibles escenarios si el binomio es o no calificado? Procesos de impugnaciones y apelaciones, aseguran los dos entrevistados. De todos los demás partidos, el momento que se califique esa candidatura, nuevamente lo van a impugnar, y si resuelve el Consejo Nacional Electoral calificar esa candidatura, van a apelar. Y en el caso de negativa de la inscripción, pueden plantear el mismo recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral y será ese organismo el que decida en última y definitiva instancia. Además, el Consejo Nacional Electoral también dio 48 horas para que el movimiento Unión Ecuatoriana y Unidad Popular rectifiquen los requisitos. En otra resolución, el CNE calificó el binomio de Lazo Borrero tras presentadas varias impugnaciones. Los candidatos a la Asamblea por Guayas del Partido Izquierda Democrática llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral de la provincia. Con la promesa de fiscalizar y legislar, inscribieron sus candidaturas. Se trató de la inscripción de los candidatos a la Asamblea por parte del Partido Izquierda Democrática. Hasta el sitio llegó también su candidato a la presidencia de la República, Javier Herbas. Dice que se encontraba cumpliendo actividades en Guayaquil, apoyar a los postulantes del Poder Legislativo. También estaba en agenda. En esta inscripción, esas siguientes elecciones que tenemos en febrero es una oportunidad de oro que tenemos todos los ecuatorianos para redireccionar positivamente nuestro país y recuperar la confianza, el respeto que debe haber ante una función del Estado fundamental, como es la función legislativa. Fiscalizar, eso es lo que proponen aquellos que por la IDE quieren llegar hasta la Asamblea. Tienen planes a futuro, pero primero, ganar la elección. A legislar y a fiscalizar. Tenemos que realmente hacerlo de una forma que llegue y que el pueblo vea resultados. Porque lo que pasa es que en estas fiscalizaciones que han hecho no se ven resultados todavía. El director del Consejo Nacional Electoral, Delegación Guayas, estuvo presente para la recepción de la documentación respectiva, que todo se debe llevar a cabo
respetando las normas de bioseguridad, que es una fiesta democrática, pero tiene que existir también distanciamiento. Nosotros como Consejo Electoral nos resta solamente garantizar el trabajo eficiente, serio, abierto a la comunidad. Informó Julio César Saona. Juez autoriza el traslado de Jacobo Bucaram a una cárcel en Guayaquil. Organizaciones sociales, estudiantes y trabajadores marcharon en la capital contra las medidas económicas del gobierno. Asambleístas, médicos y trabajadores de la salud anuncian medidas por el reglamento de la ley humanitaria emitido por el Ejecutivo. Informe recomienda incrementar el pasaje de transporte público de Quito a 35 centavos. Ahora les contamos que asambleístas, médicos y trabajadores de la salud anuncian medidas ante el reglamento de la ley humanitaria emitido por el Ejecutivo, en el que se detalla especificaciones sobre quiénes obtendrán el nombramiento en el sistema de salud. Asambleístas y profesionales de la salud rechazan el reglamento a la ley humanitaria que fue emitido por el gobierno, pues aseguran que no responde al objetivo del artículo 25, que buscaba brindar estabilidad laboral a profesionales y trabajadores de la salud que ejercieron sus funciones durante la emergencia sanitaria causada por el coronavirus. El espíritu de la ley fue darles estabilidad, no dejar un reglamento para que discrecionalmente se diga a quién se le deja y a quién no se le deja. Pues el reglamento aplica especificaciones de a quienes se emitirá el nombramiento. Entre ellos se considera a quienes se hayan relacionado directamente con la atención médica a pacientes con COVID-19, medida que a decir de los gremios excluye a varios trabajadores. Los médicos, los odontólogos, el personal de servicio, como es el caso de los choferes, el personal administrativo, como es el caso de los estadísticos, los compañeros de trabajo social. Se estima más de 18.000 trabajadores que se verían afectados con este reglamento. Muchos de nuestros compañeros se acaban los contratos ocasionales en el mes de noviembre, otros en diciembre, y no se está garantizando la estabilidad laboral. Ante esta situación, asambleístas anuncian acciones inmediatas. Rechazamos este reglamento, estamos haciendo el análisis, vamos a pedir al Pleno de la Asamblea Nacional que convoque a las distintas autoridades para que informen el por qué se toma una medida tan contradictoria con la ley y que evidentemente y a clara luz puede tener acciones administrativas correspondientes en el orden judicial que hagan que en el contencioso administrativo pueda ser revertido esto y entregado el nombramiento a todas las personas que trabajaron durante la pandemia. Gremios de profesionales y trabajadores de la salud también tomarán medidas. Vamos a presentar una medida cautelar porque sentimos la vulneración de nuestros derechos. Informó Valeria Navarro. Atención, cientos de personas marcharon desde el Parque El Arbolito hasta el centro de Quito. Ellos alzaron su voz de protesta frente al desempleo y la situación económica por la que atraviesan. No se registraron mayores incidentes, pues la policía dispersó a los manifestantes. La marcha fue convocada por desempleados, comerciantes informales y despedidos. Protesta que inició en el Parque El Arbolito al norte de Quito. Avanzó por la avenida Tarqui, 10 de agosto, Guayaquil, hasta la calle Chile. Y es que con pancartas y cánticos alzaron su voz de protesta ante lo que atraviesan. No hay trabajo, ¿qué podemos hacer? Tenemos que dar de comer a nuestros hijos. 11 años de trabajo, la empresa nos quiere dar 2 neveras por la liquidación de 11 años, acogiéndose a la mal llamada ley de que lo favorece a ellos nada más, al artículo 169. Pero no únicamente fueron los desempleados, sino también los comerciantes informales que exigen a las autoridades de turno soluciones a la falta de empleo. Tenemos que pagar nosotros arriendo, luz, agua, comida, no tenemos casa. ¿De dónde? Entonces, si no quiere vernos en la calle, entonces que nos emplee a todo el mundo que estamos aquí. Somos personas comerciantes informales que no tenemos un sitio de trabajo. A quienes dicen los despidieron durante la pandemia y sin argumentos. El 7 de abril, pretexto de la pandemia. Y no nos pagan nada, no nos dan ni siquiera una respuesta. Hemos presentado nuestras demandas legales
pero la empresa no responde. Todos ellos intentaron llegar al Palacio de Carondelet. Sin embargo, un fuerte contingente policial se los impidió. Cerraron varias calles y avenidas. No se trata de la única protesta, pues preparan más acciones de lucha frente a la crisis económica que vive el país y que se ha agudizado frente a la COVID-19. Aquí no se registraron mayores inconvenientes, pues fueron dispersos por la policía. Informó Marilyn Jaramillo. Jacobo Bucarán, quien se encuentra en la cárcel de La Tacunga desde el anterior sábado, será trasladado a un centro de privación de libertad de Guayaquil. Quien ordenó la acción fue el juez Carlos Terán, argumentando que esa dicha orden la emitió en un escrito en el que se argumenta que ese traslado debe darse porque Jacobo Abdalá Bucarán Puley es parte del grupo de atención prioritaria. La ministra María Paula Romo se refirió a las declaraciones de Jorge Cherres, representante de la empresa IPCorp, que habría realizado una operación de bonos en la administración de fondos de Cevale sin la autorización del ISPOL y los respaldos financieros. La presunta estafa financiera al ISPOL por 530 millones, denunciada por la ministra de Gobierno, ha tenido nuevas implicaciones tras el pronunciamiento del ejecutivo de la empresa IPCorp. Estas operaciones en bonos nos preocupan especialmente porque los montos superan en mucho los montos del tema privado. Como usted bien lo ha dicho, no solamente es esta investigación al interior del ISPOL, sino también el manejo que los privados o que los actores privados del mercado de valores pudieran haber realizado. La secretaria de Estado informó que Amaste de Cevale, depositaria financiera de la institución policial, hay otras 5 en capilla. Casas de valores, calificadoras de riesgos y el propio de Cevale. Esperamos que esa intervención nos dé claridad y nos dé transparencia. Lo dijo durante la colocación de la primera piedra para la construcción de la VC en Chobo, Milagro. Además de ser el cantón más grande de la provincia del Guayas, luego de Guayaquil, también aporta con la mayor carga delictual de entre todos los cantones de esta provincia. Sin embargo, es importante indicar que por primera vez, luego de más de 2 años, este distrito de policía ha logrado estar con todos los índices y los indicadores del cuadro del Ban Integral en verde. Y que solo cuando las cuentas estén claras y el dinero espeso, calmarán las aguas. Quizá la temperatura legislativa, informó Jorge Escobar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social recibirá un desembolso de aproximadamente 1.400 millones de dólares por parte del Estado para saldar su deuda correspondiente al 40% del Fondo de Pensiones, adeudado desde octubre del año 2019. De este dinero, 400 millones se entregarán en efectivo y 1.000 en bonos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, recibirá el pago de una parte de los 1.700 millones de dólares que le adeuda el Estado desde octubre del año pasado, correspondiente al 40% del Fondo de Pensiones. De esos 1.400 millones de dólares, una parte va a ser en efectivo. En una primera instancia van a ser 400 millones. Parece que en la negociación vamos a lograr de que sea más de 400 millones en efectivo. La contraparte va a ser en bonos. Este dinero será pagado con una parte de los 6.500 millones del préstamo recientemente aprobado por parte del Fondo Monetario Internacional. El directorio de la institución realizará un estudio actuarial para determinar si es pertinente aceptar una parte del pago de la deuda en bonos transables. En bonos de 5, 10 y 15 años, con una tasa de interés de pago de interés interesante. Marco Proaño Maya, experto en seguridad social, señala que el pago en bonos no es aceptable para el IES, pues la Ley de Seguridad Social, suscrita en 2001, estipula la entrega del dinero en efectivo. La ley dice que tiene que darle en efectivo, porque señala que tiene que constar en el presupuesto del Estado. Proaño enfatiza en que el IES necesita liquidez. Cuando el Estado cumpla con su obligación de pagarle el 40% al fondo de pensiones, tiene que ser en efectivo, porque las pensiones se pagan en efectivo, no se pagan en papeles. La aceptación de los 1.000 millones de dólares en bonos es un tema que aún se debate entre el Ministerio de Finanzas y el IES. Sin embargo, se espera que el desembolso del dinero en efectivo se realice en los próximos días, informó Paola Castillo.
Defensa de los procesados por el delito de peculado en el caso Cenagua argumentan que no existen pruebas en su contra y demandan sobreseimiento. Entre los acusados está el exministro Walter Solís, quien está prófugo y tiene una sentencia de 8 años de cárcel en su contra por el caso Sobornos. Tercer día de la audiencia de juzgamiento por el delito de peculado que involucra al exministro del correísmo Walter Solís, los ex jueces de Manabí, Lorena B. y Cristian M., el ex asesor jurídico de Cenagua Marco R., el abogado Jorge M. y el ingeniero Jorge B. Este jueves la defensa de los procesados se centró en presentar la prueba documental. La justicia tiene que ser buscada, pero a veces tratando de buscar la justicia se cometen tremendos errores. Y este proceso es un tremendo error. Se basa en persecuciones anteriores. La Fiscalía General del Estado se ha ratificado en su denuncia inicial que Solís, cuando se desempeñó como titular de la Secretaría del Agua, la entidad solicitó al Ministerio de Finanzas $8 millones para cumplir con el pago de un acta de mediación celebrada entre la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí y la compañía francesa Ondegremont, en donde se habría cometido el peculado, al haber destinado parte de esos recursos, $2.250.000, para cancelar honorarios de uno de los abogados y a un subcontratista. Esto para la Fiscalía significa que el dinero se destinó para pagar a terceros. Si usted me paga honorarios a mí, ¿qué tiene que ver el Estado? Si a usted le pagó el Estado, es su plata, ya no es del Estado. Es plata de una persona particular que paga a otra persona particular. De los 8 millones, 5.600.000 fueron devueltos al Estado ecuatoriano. La defensa de la jueza Lorena B. expone su inocencia. Que ella solo actuó en base a jueza constitucional dentro de una resolución de medidas cautelares. Que se cumpla nada más. Nada más. Está en manos de los jueces Dilsa Muñoz, Daniela Camacho y Iván León la suerte que pueda correr el exsecretario de Estado Solís, quien ya tiene encima una sentencia de 8 años de cárcel por el caso Sobornos 2012-2016, informó Héctor Romero. El Gobierno Nacional anunció la creación de 2 nuevos bonos para los sectores más afectados por la pandemia. Se trata del bono nutricional, que equivale a $240 por familia. Asimismo, las autoridades afirmaron que habrá un valor adicional para el bono de desarrollo humano. Con el fin de apoyar a las personas más vulnerables que resultaron afectadas por la devastadora pandemia, el Gobierno Nacional anunció la ampliación de red de protección social mediante la creación de 2 nuevos bonos. Para que 7.992 familias puedan cobrar el bono de apoyo nutricional. No podríamos hacerlo sin el apoyo solidario del Programa Mundial de Alimentos del BID y del Banco Mundial. En 3 años hemos invertido casi $2.000 millones en diferentes bonos y pensiones que han beneficiado a más de 1,5 millones de familias. Para la iniciativa hay una inversión de $2 millones y esta compensación será entregada por una sola ocasión a las familias beneficiarias quienes ya están identificadas en 72 cantones. Así también las autoridades anunciaron que a partir de noviembre habrá un valor adicional para las personas quienes cobran el bono de desarrollo humano. Todos los bonos que reciben cerca de 1,5 millones de personas que reciben estas asignaciones presupuestarias, recibirán un pago adicional en las acreditaciones que ya se realizan para las personas que cobran a nivel bancario sus bonos o en ventanilla, va a ser inmediatamente acreditado este valor. En este marco también se anunció la creación de otro bono especial. Se trata de una ayuda económica para los habitantes de las Islas Galápagos golpeados por la pandemia y la reducción del turismo. Hemos trabajado para atender en una primera etapa a 2.315 familias que son las más vulnerables que en este momento se encuentran en la isla afectadas por el COVID. Informó Ismenia Solórzano. El presidente Lenín Moreno, a través de decreto ejecutivo, creó la empresa de medios públicos de comunicación, la cual asumirá los activos, pasivos y patrimonio relacionados con las actividades de radiodifusión, televisión y de un medio impreso de la entidad en liquidación. En un primer momento, en el mes de mayo de este año, la empresa de medios públicos entró en un proceso de liquidación que provocó la salida de cientos de trabajadores. Ahora, por decreto ejecutivo, se crea una nueva entidad que administrará los medios de comunicación del Estado. Yo creo que no hay que satanizar la idea de que el Estado tenga medios públicos. Yo creo que más bien están al servicio de la construcción social.
Marco López, coordinador del Observatorio de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, explica que se debe rescatar la esencia de los medios públicos para lo cual fueron creados, es decir, ser canales de difusión para la ciudadanía sin responder a posturas políticas. Esta nueva entidad debería tener una participación ciudadana abierta. Yo creo que es la única manera en la que los medios pueden transformarse realmente en eso, en ser un servicio público, y evitar que a cargo de esto tengan una tendencia política como muy marcada. En el documento consta que la nueva empresa asumirá los activos, pasivos y patrimonio relacionado con las actividades de servicios públicos, de radiodifusión, televisión pública, así como al diario El Telégrafo. Para el procurador de los trabajadores que fueron desvinculados, hay una luz al final del túnel. A partir de esta institucionalidad que se está creando, efectivamente ya van a haber personas encargadas y responsables de dar las respuestas necesarias, por ejemplo, en el tema de las liquidaciones, en el tema de las responsabilidades de orden patronal frente a los trabajadores. La empresa pública de comunicación del Ecuador estará conformada por un titular de la Secretaría de Comunicación, presidente del directorio de la misma y un funcionario del gobierno. Como disposición se estableció que en el plazo de 3 meses se ejecutará una división del patrimonio de la extinta empresa pública. Informó Priscila Cadena. Cambiamos de tema. Con un pregón cívico iniciaron los festejos para conmemorar el bicentenario de la independencia de Guayaquil. El acto fue presidido por la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri. Al pie de la columna de los próceres del 9 de octubre de 1820 se dio inicio a los festejos por el bicentenario de independencia de Guayaquil. La alcaldesa Cintia Viteri junto a los concejales presidieron el pregón cívico, donde se resaltó la gesta histórica y sobre todo la lucha que ha tenido que soportar los hombres y mujeres durante estos últimos tiempos. Todo ello por referirse a la pandemia. Y este plan nos enseñó no solo a sobrevivir, sino a ser más humanos y solidarios con esta ciudad y sobre todo a amarla muchísimo más de lo que habíamos aprendido a amarlas desde que nacimos. Se habló de obras que serán inauguradas en los próximos días y de los actos que se desarrollarán por los 200 años de independencia, los mismos que se efectuarán bajo las respectivas normas de bioseguridad, aprobadas por el COE cantonal. El día de hoy, 1 de octubre, que se abre las fiestas del bicentenario a una nueva normalidad, a celebrarlas desde el alma, desde el corazón. Bienvenidos al mes de la gloria de la ciudad de Guayaquil. Cuando se levantó esta columna de los próceres a los 100 años, nos parecía que era un hecho registrado en la historia y que era algo, un acontecimiento tan importante, pero nunca es lo mismo cuando uno lo vive, cuando uno lo siente, y esa es la bendición y ese es el privilegio de vivir este bicentenario. La música también tuvo espacio en este evento. Artistas nacionales entonaron canciones típicas del Guayaquil de ayer, hoy y siempre. Así se iniciaron los festejos de la Perla del Pacífico, aunque de forma diferente a los años anteriores, pero eso sí, con el mismo civismo y amor por la ciudad que día a día progresa por el bien de todos, informó Carlos Julio Gurumendi. Más adelante presentan una acción de protección para impedir el uso del dióxido de cloro en los hospitales. Detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Aún no se define el pedido sobre el uso del dióxido de cloro en las casas de salud. Esto porque la acción de protección presentada por la Coalición Mundial de Salud y Vida no pudo resolverse este jueves por la extensión del expediente. La diligencia se reinstalará el 13 de octubre. La posibilidad de que el dióxido de cloro se pueda utilizar en el país como alternativa de salud y antídoto para el COVID-19 llega a instancias legales. Fue la Coalición Mundial Salud y Vida, COMUSAP, Ecuador, que presentó una acción de protección frente a la negativa que existiría de las autoridades para que el producto se pueda utilizar legalmente. Se les ha negado a nuestros médicos, se ha negado a nuestros profesionales de salud y se ha afectado al pueblo ecuatoriano que no le han permitido acceder a una alternativa de salud.
Mediante una acción de protección quieren que se oficialice la aplicación del dióxido de cloro. Mucha gente va a pensar que de pronto ustedes lo que quieren hacer es comercializar y sacar beneficios. Gracias a eso, la coalición no queremos, nosotros no somos ni productores ni distribuidores. Al contrario, queremos que las autoridades de salud tomen el control. Por el momento el debate médico se trasladó a legal en el Complejo Judicial Norte de Quito. El numeral 4 del mismo artículo 363 de la Constitución de la República nos indica que se deben prevalecer prácticas médicas ancestrales, alternativas y de cualquier forma genéticas que se puedan beneficiar bajo el control y supervisión del Ministerio de Salud y con prescripción médica. La espera para saber si el dióxido de cloro se aplica como herramienta para enfrentar el COVID-19 deberá continuar por lo extenso del expediente. Más o menos bordean los documentos un cuerpo de 1000 hojas o de 1000 fojas que se le conoce jurídicamente. Entonces, en ese contexto, por derecho a la defensa, de acuerdo al 76, número 7 de la Constitución en todos sus numerales, es necesario y totalmente obligatorio que el juez, como garantista de derechos, busque la mejor manera para que las instituciones públicas, en este caso el Ministerio de Salud, el ARS y la Procuraduría General del Estado, puedan ejercitar de la mejor manera su derecho a la defensa. De parte de las autoridades no existió pronunciamiento. La audiencia de la acción de protección se reinstalará el próximo 13 de octubre, informó Héctor Romero. El gobierno de España entregó más de 14 unidades de medicamentos para pacientes graves de COVID-19, además del financiamiento para equipos sanitarios en 3 casas de salud. Mediante una misión diplomática, España entregó al Ecuador 14.200 unidades de medicamento conocido como bromuro de rocuronio para el tratamiento de pacientes en cuidados intensivos afectados por el COVID-19. Además del financiamiento de $40.000 para la dotación de materiales y dispositivos médicos en 3 casas de salud de Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. El canciller ecuatoriano Luis Gallegos mencionó que la colaboración solidaria forma parte del programa Canje de Deuda Ecuador-España. Ecuador se encuentra en una situación económica complicada y el apoyo de países amigos es fundamental para salir adelante en esta difícil situación. Entre las casas de salud que recibirán el equipamiento para tratar pacientes COVID-19 se encuentran el Hospital General Gustavo Domínguez de Santo Domingo y los hospitales Rodrigo Zambrano y Verdi Ceballos en Manabí. Y eso es lo que vamos a recibir ahora porque se ha hecho dificultoso también encontrar en el mercado estos medicamentos. De su parte, el embajador de España en el Ecuador, Carlos Abella y Aristegui, resaltó el trabajo mancomunado entre ambas naciones, con el propósito de frenar el avance de la pandemia que afecta a varios países en el mundo. La compra quisiera destacar muy especialmente algunos aspectos. Es una adquisición que se ha hecho localmente a una empresa farmacéutica ecuatoriana, lo que significa que los fondos utilizados se quedan en Ecuador, se quedan en la industria ecuatoriana y se quedan en empleos ecuatorianos. Informó Caterine Aguirre. El proyecto de ordenanza con la propuesta de 0,35 centavos como nueva tarifa para el pasaje en el transporte público en Quito está listo. El documento será enviado para que se debata en el Pleno del Consejo Metropolitano. El informe del proyecto de ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público que contempla la propuesta de una nueva tarifa para el transporte público en Quito está listo para ser presentado ante el Consejo Metropolitano y buscar su aprobación. Así lo informó Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Cabildo. En la estructura tarifaria se establece 35 centavos. Valor con el cual está de acuerdo el gremio de transportistas urbanos, pues se habría logrado en consenso, asegura Jorge Llanes, presidente de la Unión de Operadoras de Quito. Va a ser una especie de paliativo a la circunstancia que hemos venido teniendo estos últimos meses. Este posible incremento en el pasaje está sujeto a algunas condiciones que deben cumplir los transportistas, sostiene Abad. Necesariamente para la actualización de la tarifa del transporte público se debe firmar un nuevo contrato de operación que a su vez este contrato tiene inmerso dentro del mismo los parámetros de calidad de servicio. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. La suscripción del nuevo contrato, aspiramos a que se dé la garantía que vamos a tener de 10 años de operación. Este informe también contempla la reestructuración de las rutas y frecuencias que integran, además del sistema público y metropolitano, al Metro de Quito. Estas rutas y estas frecuencias son mucho más eficientes, son complementarias entre sí, evita que tengamos grandes desplazamientos de
los buses y más bien hacemos rutas cortas. Una reorganización que, a decir de Llanes, mejoraría sustancialmente la situación de las operadoras que en la actualidad compiten entre sí por tener las mismas rutas. Pasaremos a ser alimentadoras del trolebús y del metro. Consecuentemente, ya no habrá las rutas buenas ni las rutas malas. Para ello, su propuesta es que se les pague por kilómetro recorrido. Es decir, nosotros dejaríamos de estar inmersos en la demanda, sino sería una sola recaudación a través del sistema integral de recaudo, que se armaría un fideicomiso que recogería el dinero, el banco con el que se determine quién va a ser el recaudo, y el banco sería el que pague por kilómetro recorrido a los buses de las distintas operadoras. Esta propuesta debe llegar al seno del Consejo Metropolitano para su primer debate y aprobación. En Quito informó Adriana Rojas. Todas las aerolíneas comerciales que operen en el país podrán reanudar el 100% de sus frecuencias. La decisión la anunció la Dirección General de Aviación Civil. Sin embargo, para ingresar a Ecuador continúa siendo obligatorio la prueba negativa de COVID-19. La habilitación del 100% de las frecuencias de las aerolíneas del país está sujeta a la demanda de pasajeros. Actualmente en el aeropuerto Mariscal Sucre no existe ninguna operadora que trabaje con el número de vuelos que existían antes de la pandemia. Tenemos habilitados 7 destinos internacionales, son Miami, Houston, Fort Lauderdale, Ámsterdam, Madrid, México, y el día viernes ya se reanudan los vuelos con Bogotá y esperamos también en los próximos días noticias del aeropuerto de Lima. La decisión de la Dirección General de Aviación Civil se efectuó por el término del estado de excepción. El objetivo es entregar la facilidad a las aerolíneas para que planifiquen estrategias de reactivación. El flujo de pasajeros en Quito desde el 1 de junio hasta el 24 de septiembre fue de 166.000, es decir, el 10% con relación al 2019. 20.000 pasajeros en junio, 42.000 en julio, ya se duplicó. 48.000 en agosto y pues esperamos cerrar tal vez con unos 60.000 pasajeros en septiembre. En tanto, las normas de bioseguridad continúan vigentes. Aquellos pasajeros que llegan al país deben presentar una prueba PCR negativa. Los pasajeros que lleguen presentando su prueba PCR negativa no deben hacer aislamiento preventivo obligatorio. Los pasajeros que no llegan con una prueba PCR negativa sí ingresan al país, pero deben hacer su aislamiento preventivo obligatorio de 10 días. Al igual que quienes visitan las Islas Galápagos, uno de los destinos con mayor concurrencia en los últimos días. Desde Galápagos, desde el hotel nos dijeron necesario un kit de alcohol con extra mascarillas, con gel desinfectante, algunas cosas. Y al ver que todo estaba súper bien, entonces nos decidimos. Creo que no debemos perder nuestra vida normal mientras estemos en la tierra, ¿no? El traslado de pasajeros desde el antiguo aeropuerto hasta la terminal aérea en Tababela está habilitado, siendo una alternativa para quienes no pueden tramitar los salvoconductos que rigen en la capital, informó Sofía Vintimilla. La Cancillería y el Registro Civil ecuatoriano firmaron un acuerdo para brindar el servicio de emisión del pasaporte electrónico en todas las oficinas de consulados y embajadas del país en el mundo. Con el objetivo de brindar mayores servicios a los migrantes ecuatorianos, la Dirección de Registro Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores del país firmaron un acuerdo interinstitucional para la prestación de servicios que brinda el Registro Civil en las distintas oficinas consulares. Que el camino de la transformación que ha seguido nuestra institución permite ahora cosechar frutos que hoy se traducen en nuevos y mejores servicios para los ecuatorianos. Tomando en cuenta que desde el pasado 14 de septiembre se puso en marcha la emisión del pasaporte electrónico, ambas instituciones ven este acuerdo como una oportunidad para que nuestros migrantes puedan obtener este documento, mismo que brinda muchas facilidades y seguridades en los distintos trámites migratorios. Adicionalmente, en lo que respecta al pasaporte biométrico, este permitirá una mayor interoperabilidad con los aeropuertos en todo el mundo, lo que representa y redundará en facilidades para nuestros compatriotas en sus viajes internacionales, así como procedimientos migratorios simplificados. Desde la Cancillería se recordó que a pesar de la pandemia y las medidas restrictivas de cada país donde se encuentran todas las oficinas consulares, estas están totalmente operativas y dispuestas para ayudar a los ciudadanos ecuatorianos, informó Mauricio Sánchez. En la ciudad de Huaquillas fueron detenidos 3 personas por el delito de tenencia y porte de armas de fuego. Aparentemente, los sospechosos se dedicaban a la comercialización y alquiler del armamento a organizaciones delictivas.
A los agentes de inteligencia de la UNIAD les llegó información que una vivienda en el sector conocido como la Vía a la Aguda era utilizada para esconder armas de fuego. Con la orden de allanamiento y el apoyo táctico del Grupo de Operaciones Especiales llegaron hasta la zona. Un inmueble estaba en la mira de los agentes policiales. El factor sorpresa jugó a favor de los uniformados. Al interior encontraron lo que buscaban. Se realizó la presión de 3 ciudadanos, 2 de nacionalidad ecuatoriana y una de nacionalidad peruana. Los mismos que se le encontró en su poder varias armas de fuego, municiones, teniendo en sí como indicios 6 armas de fuego. Buscan reducir la concurrencia de delitos mediante el uso de armas de fuego, más cuando sabían que las 6 armas encontradas aparentemente eran alquiladas a organizaciones delictivas que operaban no solo en la ciudad de Huaquilla, sino en toda la provincia del Oro. Esta organización se desarticuló mediante trabajos realizados por varios meses de investigación, donde de estos individuos se encontraban comercializando armas de fuego y prestando para realizar diferentes actividades ilícitas con delitos contra la propiedad y delitos contra la humanidad en diferentes partes de la urbe. Entre lo incautado, 4 carabinas, un arma larga de fabricación artesanal, una pistola, 363 municiones calibre 9 milímetros, 10 cartuchos y 52 municiones calibre 22, informó Iván Casamen. En el sur de Quito fueron detenidos varios sujetos que circulaban con un arma de fuego. Así también, en el norte de la ciudad, sospechosos de robar a 2 mujeres fueron capturados. Uno de ellos guardaba el celular sustraído. Los sospechosos utilizaban un vehículo amarillo tipo taxi como fachada. Al parecer el auto les servía para perfilar víctimas y no levantar sospechas. En menos de 5 minutos, 2 mujeres fueron sorprendidas por los delincuentes bajo amenazas y con la violencia característica que manejan, les despojaron de los celulares. 2 señoritas se acercaron a mencionarnos que han sido víctimas de este robo, siendo así golpeadas y amedrentadas con un arma de fuego. Todo sucedió en el sector de Colinas del Norte. Las afectadas esperaban el bus. Para mala suerte de los sospechosos y fortuna de las chicas, apareció un patrullero. Los uniformados alertados emprendieron un operativo. Una de las mujeres logró copiar la placa del vehículo. Uno de los aprehendidos tiene antecedentes por robo en el año 2019 y asimismo el otro aprehendido tiene nacionalidad extranjera venezolana. Al operativo no lograron evadir el chofer y uno de los pasajeros. A la acompañante le encontraron el celular robado. Pudieron manifestar es que eran de sus esposas. Las víctimas pudieron visualizar y reconocieron sus celulares. Mientras en el sector de la Alpahuasia, al sur de la ciudad, llamó la atención de los uniformados la circulación de un auto sin placas. El chofer intentó evadir la orden policial. Al respectivo chequeo apareció un arma de fuego con su respectiva munición. Teníamos nosotros ya reseña histórica que habían perpetrado otros delitos dentro del distrito Eloy Alfaro. Los 4 ocupantes, entre ellos una mujer, serían los presuntos responsables de una serie de robos y asaltos a personas y negocios en sectores como Chiriyacu, El Camal y Ferroviaria. Los 4 ciudadanos tienen antecedentes por robo. Todos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial, unos como que empezando en el ámbito delictivo, otros con algo de experiencia, pero hay de los que han hecho de la ilegalidad su modus vivendi. En Quito informó Iván Casamen.